Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, nos encontramos ante un nuevo vídeo, un vídeo de circuitos eléctricos, un vídeo de fuerza contra electromotriz, un vídeo muy importante y muy básico a la hora de poder entender los circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar la fuerza contra electromotriz creada por un motor eléctrico, ¿de acuerdo? Por un motor eléctrico. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Pues el ejercicio nos muestra la figura, es decir, el circuito que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos un voltaje de corriente continua de 100 voltios, el cual tiene una resistencia interna de 1 ohmio. Aquí, esta V que tenemos aquí, es el voltímetro, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la resistencia interna del motor y el motor eléctrico, ¿de acuerdo? El motor eléctrico. ¿Y qué datos nos dan? Pues nos dicen que cuando el motor está apagado, es decir, cuando el motor no está funcionando, cuando el motor está apagado, este voltímetro que medimos aquí, mide una diferencia de voltaje, ¿de acuerdo? De 80 voltios. Y después nos dicen que cuando encendemos ese motor eléctrico, ese voltímetro marca ahora 90 voltios, ¿de acuerdo? 90 voltios. Por lo tanto, nos preguntan calcular la resistencia del motor y la fuerza contra electromotriz de ese motor, ¿de acuerdo? De ese motor. Por lo tanto, vamos a proceder a realizar el ejercicio. Vale, pues vamos al primer apartado. Apartado A, ¿de acuerdo? Apartado A. Vamos a estudiar la situación, ¿de acuerdo? La situación del motor apagado. Motor apagado. Nos dice que si el motor está apagado, el voltímetro mide 80 voltios, ¿de acuerdo? 80 voltios. Entonces vamos a estudiar la situación. Si a este punto, ¿de acuerdo? Si a este punto lo llamamos A, ¿de acuerdo? Si a este punto lo llamamos A y a este punto lo llamamos B, ¿vale? Tenemos que aquí la caída, como nos dicen, la caída AB es de 80 voltios. ¿Eso qué significa? Significa que en esta línea de aquí, ¿de acuerdo? En esta línea de aquí, cae 80 voltios. Y también en esta línea de aquí, caen 80 voltios, ¿de acuerdo? 80 voltios, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como sabemos, el voltímetro se coloca en paralelo. En paralelo, el voltaje es el mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de aquí a aquí cae 80 voltios, que es el mismo punto que de aquí a aquí, y el mismo punto de aquí a aquí. Por lo tanto, vamos a estudiar las dos líneas, ¿vale? Si a esta línea la llamamos 1 y a esta línea la llamamos 2, ¿de acuerdo? Y a esta línea la llamamos 2, ¿qué tenemos? Pues nos vamos a la línea 1. En la línea 1, ¿qué tenemos? Pues tenemos ese voltaje, ¿de acuerdo? Ese voltaje de 80 voltios, VAB, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual este voltaje que cae aquí? Si me vengo por esta línea de aquí. Pues será igual a los 100 voltios, de la fuerza electromotriz de mi pila, ¿vale? Menos la caída de potencial que se produce, en la resistencia interna. Por lo tanto, será I por R interna, ¿vale? Por R interna. Como sabemos, por aquí, ¿vale? Por aquí, por todo el circuito, va a circular una corriente I. Por aquí circula la misma corriente I, ¿vale? Muy importante, chicos, muy importante. Circula la misma corriente I porque el voltaje está diseñado de tal forma que al colocarlo en paralelo, por él no circula intensidad, sino solo circula intensidad por el circuito. Evidentemente, alguna intensidad se va por el voltímetro, pero está diseñado de esa forma. Por lo tanto, por el circuito recorre esa intensidad I, ¿vale? Esa intensidad I. Por lo tanto, aquí tenemos que 80 voltios es lo que cae, que es igual a 100 voltios de la pila menos la intensidad por un amperio de la resistencia interna. Por lo tanto, aquí, ¿qué podemos obtener? Pues aquí obtenemos la intensidad que circula por el circuito, que sería esta I por 1, que vamos a poner simplemente I, que está con signo negativo, pasa con signo positivo a este lado, y el 80 pasa a este lado con signo
con signo negativo. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos 100 menos 80 entre 1, ¿vale? Os lo voy a poner, pero evidentemente el 1 no hace falta ponerlo. Pues esto me daría 20 amperios. 20 amperios. Por lo tanto, ya sé la intensidad que circula por mi circuito, ¿vale? Por mi circuito. Y ahora nos vamos a ir a la línea 2. La línea 2. A la línea 2. ¿Y qué tenemos en la línea 2? Pues tenemos que como la línea 2 no tenemos ninguna fuente de voltaje, eso significa que esos 80 voltios que han caído aquí son los 80 voltios que caen en esta resistencia. ¿Por qué en esta resistencia únicamente? Porque el motor, recordad, el motor está apagado. ¿De acuerdo? El motor está apagado. Por lo tanto, tenemos que VAB será igual a la intensidad que circula por la resistencia del motor por la resistencia del motor. Recordad, la intensidad es la misma, es esta que hemos calculado anteriormente, ¿de acuerdo? Es esa que hemos calculado anteriormente. Por lo tanto, despejando la resistencia del motor, ¿qué obtenemos? Obtenemos VAB entre la intensidad que circula, que esto sería VAB, nos dice que son 80 voltios, entre la intensidad que sabemos que son 20 amperios que lo hemos calculado antes, Por lo tanto, este 0 con este 0 puedo simplificar. 8 entre 2, 4 ohmios. 4 ohmios. Pues ya tenemos el primer apartado, chicos. Ya hemos calculado la resistencia interna del motor. Esta resistencia interna del motor. Y hemos obtenido que son 4 amperios. Perdón, 4 ohmios. 4 ohmios. Vale, ya tenemos el primer apartado. Nos vamos al apartado B, ¿vale? Al apartado B. ¿Vale? El apartado B. ¿Por qué? Porque ahora, con el motor funcionando, esto nos va a permitir calcular la fuerza contraelectromotriz. Evidentemente, si el motor está parado, no hay fuerza contraelectromotriz que valga, porque no hay, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ahora el potencial que cae, ¿vale? El potencial que cae vale 90 voltios. Ahora el motor, ¿de acuerdo? El motor sí que está encendido, por lo tanto, este genera una fuerza contraelectromotriz. ¿Por qué contraelectromotriz? Porque va al contrario de nuestra corriente, ¿vale? Va al contrario de nuestra corriente. Fuerza contraelectromotriz, ¿de acuerdo? Entonces, el planteamiento es el mismo. Muy importante darnos cuenta. Ahora la intensidad que circula no es esta misma intensidad. Ahora circula una intensidad que vamos a denominar I', porque evidentemente al meter el motor en funcionamiento hemos metido otro aparato más y eso modifica nuestra intensidad. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Pues vamos a tener lo mismo que antes, es decir, VAB, ahora con el motor encendido, por esta línea es exactamente lo mismo. Es el voltaje que suministramos, es decir, el voltaje que suministra esa pila es un voltaje suministrado, es un voltaje positivo menos el voltaje que se lleva esta resistencia, ¿de acuerdo? Esta resistencia. Entonces sería, vamos a denominar, bueno, perdón, vamos a poner V, que antes hemos puesto V. V menos, vamos a poner en este caso I' por la resistencia interna. Y esto nos va a permitir calcular la intensidad I' que circula ahora por el circuito. Entonces, I', ¿qué será? Pues ahora exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo. V, que es 100, menos VAB, que ahora nos dice que es 90, entre la resistencia interna, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Y ahora tenemos que nuestra intensidad es de 10 amperios. Hemos visto cómo ha cambiado bastante esa intensidad. Anteriormente las 10 amperios debido a esa fuerza contraelectromotriz que realiza nuestro motor en funcionamiento.
Y ahora vamos a calcular el valor de esa fuerza electromotriz. ¿Cómo vamos a calcular el valor de esa fuerza electromotriz? El valor de esa fuerza electromotriz. Pues ahora tenemos V a B, ¿a qué será igual? Es decir, la caída de potencial que se produce de A a B, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual? Pues será igual a la caída de potencial que se produce en la resistencia interna del motor, y prima, recordad, ahora es I prima, por la resistencia del motor. Y además, qué otra tenemos? ¿Qué otra tenemos? Tenemos la fuerza contraelectromotriz, ¿de acuerdo? La fuerza contraelectromotriz, ¿vale? La fuerza contraelectromotriz. Por lo tanto, tenemos que añadir esa fuerza contraelectromotriz, ¿de acuerdo? Tenemos que añadir esa fuerza contraelectromotriz, ¿vale? Y aquí simplemente pues ya podemos calcular rápidamente el valor de la fuerza, contra electromotriz, ¿de acuerdo? Contra electromotriz, ¿vale? Por lo tanto, el valor de la fuerza contra electromotriz sería fuerza contra electromotriz será igual. Esto pasa al otro lado restando, pues sería VAB menos I' por R M, es decir, la resistencia del motor. Por lo tanto, tenemos fuerza electromotriz es igual VAB 90 menos 10 por RM, que la calculamos antes, que es 4, la tenemos aquí, 4. Por lo tanto, sería 90 menos 40, sería 50 voltios, el valor de nuestra fuerza contraelectromotriz, ¿de acuerdo? Una fuerza contraelectromotriz. Este es todo el ejercicio, espero que hayáis entendido cómo funciona esa fuerza contraelectromotriz, que su propio nombre lo indica, esa contraelectromotriz va al contrario, ¿de acuerdo? Va al contrario. Espero que lo hayáis entendido, que os haya servido de ayuda al ejercicio. Si es así, un like, una suscripción se agradece un montón. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en dejarla en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Espero que os vaya muy bien. Arrivederci.